Bueno, ya efectivamente estamos grabando. Tú puedes observar eso, ¿cierto? Sí, De acuerdo. Mira, en términos generales, este tipo de entrevistas, el objetivo que tiene es llegar a tanta gente como sea posible. Lo hacemos normalmente en inglés y en castellano, dependiendo qué es lo más cómodo. Bueno, en el caso tuyo no es problema, podría ser también en francés, yo no hablo francés. Pero la verdad es que lo vamos a hacer en castellano para beneficiar a la máxima cantidad de futuros alumnos en la parte de ingeniería civil de minas, en la parte de mecánica y en tantas disciplinas que están bastante relacionadas entre sí, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre tuve el pensamiento en ingeniería de la Universidad de Chile de fusionar geología, geofísica y mina, que es lo que creo que hay que hacer. Bueno, en algún momento ya me moriré, pero van a tener que hacerlo igual, ¿no? O sea, la verdad es que esa idea vino de mi claro, lado claro. y la verdad que a nadie le gustó. Y no le Ya. gustó porque la transversalidad que existe hoy en día, Mm, la verdad que no todo el mundo ha logrado mm, asimilarla. mm, Y en eso hay que ser bastante tolerante y entender de que estos son procesos que toman tiempo. exacto, claro. Eso Oye, es. mira, lo primero es que tú hagas Mm, una introducción libre de cómo partes tú en todo esto y que lo hagas desde el colegio. Yo me acuerdo que tú ya, estuviste en el colegio, como todos ajá, nosotros, y ajá, le pediste a mi gran amigo Igor Saavedra, que en paz descanse, que fuera a dar una sí, charla a tu colegio. exacto. Pero tú ya estabas de alumno en la universidad. Ajá, Y si hiciste tal cosa, fue porque encontraste que habían ciertos elementos en el colegio que era necesario resaltar. sí, Yo me acuerdo de eso, fíjate, los años que han mm, ocurrido de todo sí, esto. exactamente. Me llamó la atención porque no Mm, siempre pasan cosas así. O sea, uno queda con buena claro, imagen, se retira y después se integra a otra familia, que es la universidad, y así parte la cosa. exacto. Entonces, a mí me gustaría que partieras Mm, tú estudiaste enseñanza media. Entonces, exactamente. partamos desde tu cuarto año de enseñanza media, ¿te parece? Ya, perfecto. Bueno, buenas tardes, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo estudié en un colegio que se llamaba, de hecho ya no existe, Instituto Zambrano. Y de ese colegio yo salí, estamos hablando ya del año 93, pasó bastante tiempo, y efectivamente ingresé a la facultad de Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, a ese plan común que hasta hoy día, digamos, existe. Y en el momento en que ingresé, efectivamente me interesó mucho el acercar a, digamos, profesores eh, a lo que, al día a día de los estudiantes en colegio. Y así es como salió la idea de invitar a gente obviamente muy reconocida, eh, particularmente el profesor Saavedra. Igor Saavedra me dijo de inmediato que sí, o sea, de inmediato. ¿Ah? Debo reconocer que hubo otras personas que de inmediato rechazaron la oferta. Eh, entonces, la verdad es que ahí uno conoce realmente el valor de las personas, en realidad. Yo diría en esas pequeñas cosas. Eh, bueno, luego me ha tocado conocer y he tenido la dicha de conocer a, digamos, premios Nobel, por ejemplo, particularmente allá en Inglaterra. Y, y recuerdo que fue a Manchester, cuando yo trabajaba ahí en Manchester, eh, a dar una charla, y yo le escribí diciendo que había estado en su charla y que yo quería tener eh, su presentación, básicamente para difundirla, siendo que, bueno, la verdad es que el área en el que yo me desenvuelvo, la verdad es que tiene muy poco que ver con el área de este premio Nobel. Y este premio Nobel me respondió de inmediato. No fue la secretaria, y de hecho me escribió, me hizo un CD de su presentación y me lo firmó, qué sé yo. O sea, uno dice ahí, bueno, hay otras personas que probablemente quizás no tienen tanta notoriedad
y la verdad es que no tienen tiempo para nada, ¿ya? Ni siquiera para responder un email. Entonces, yo creo que ahí es donde uno hace la diferenciación, ¿no? Oye, pero cuando tú estabas en tu liceo, ¿cuál era tu área? Porque uno siempre tiene un área que es más cercana, no digamos que sea más fuerte, porque eso nunca lo sabe hasta que uno se muere, ¿eh? A veces uno puede estudiar física, química, y por ejemplo, en el caso mío, a mí me gusta más la filosofía. Ujú. ¿Te das cuenta? Yo hago filosofía de la ciencia, Claro, publico, porque bueno, hay que publicar. exacto. Pero yo he escrito varias cosas en filosofía y las he publicado. Ya. Entonces uno queda con esa idea. ¿Cuál era el área que tú sientes que era más cercana a ti? Yo diría que siempre fue química. Básicamente porque mi papá, bueno, fue más de 35 años profesor de química en la Universidad de Santiago de Chile. Y la verdad es que siempre estuve rodeado de libros de química y de hecho, bueno, los que ven acá son libros que de una u otra forma heredé, digamos que mi papá me los entregó y para mí es un tesoro el tema de los libros, ¿no? Entonces, la verdad es que el hecho de que uno esté expuesto, como que de alguna forma facilita muchos procesos. Y en mi caso fue así. Y de ahí es fácil que uno se alinee con eso y siga, digamos, temas relacionados con, eso, con lo que uno está más expuesto. Me Efectivamente, imagino que pasa lo mismo con gente de teatro, cosas, que tienen padres que se dedican a eso. pero por ejemplo, hay gente que efectivamente en teatro, la parte musical, Ah, en la parte de ballets, cuyas familias dicen, pero ¿de qué vas a vivir posteriormente? mm, sí, Entonces, esa es una falta de riqueza intelectual y de pensamiento crítico que nosotros como países subdesarrollados tenemos. Porque tú recordarás que en Inglaterra existen los doctorados incluso en pequeños animales, en pequeñas cositas chicas, en aves, no sé, pues en abejas. Ahora mm, existen doctorados en el fútbol, el soccer que se llama, que no es el fútbol americano. mm. Hay una abertura intelectual. ¿Cómo ves tú esta abertura intelectual cuando tú ingresas a la Facultad de Ciencia Física y Matemática de la Universidad de Chile, la cual yo la conozco tanto? Conozco desde el primer ladrillito hasta el último. Claro, no, bueno, para mí fue un golpe, porque efectivamente, si bien, digamos, en el colegio yo diría que me habían preparado relativamente bien, pero yo veía como otros compañeros míos y grandes amigos, particularmente del Instituto Nacional, tenían mucha mayor facilidad que yo. Después ocurrió que durante la misma carrera, dos ramos yo reprobé, ¿ya? Y la verdad es que no se me hizo nada fácil. O hay otras personas que pasan todos los ramos a la primera. La verdad es que yo no fue así en mi caso, pero de una u otra forma valoro el tiempo. O sea, habitualmente la gente piensa siempre en titularse y salir y avanzar, pero el poder estar en la universidad, no se trata tampoco de estar 12 años estudiando una carrera de 6, pero la idea yo diría es tratar de madurar esos conceptos que uno se supone debe aprender durante los cursos. Y eso es algo que habitualmente los estudiantes no se detienen, porque viven en esa vorágine de aprobar cursos, aprobar cursos. Y yo diría que esa no es la vida, no es la vida. O sea, mi recomendación siempre es aprovechar. Yo saqué un doctorado en, en muy poco tiempo y la verdad es que hoy día lamento haberlo hecho en poco tiempo. Bueno, obviamente no tenía los financiamientos, pero ese es otro tema. Eh, yo hubiera querido estar más porque me había servido, hoy día, digamos, tendría más herramientas que las que tengo. Pero en el caso ese que tú mencionas, Mm, supongo que te refieres a tu doctorado en Francia. sí, La sí. verdad que en Francia existe una cultura anexa que es complementaria a lo que se ve en la universidad. Mm, Es una sociedad culta. sí. La verdad que uno en el entorno, ya conversando con sus compañeros, la gente que vive en la misma habitación donde uno comparte,
se da cuenta de que hay cosas en la vida que hay que valorar. Por ejemplo, el hecho de tener una casa, el hecho de tener una pieza grande donde puedas tú poner tus libros. Yo me acuerdo que tu trabajo era tan intenso que tenías que, la verdad que para dormir tenías que pasar por sobre la cama para llegar o sea, no tenía espacio. Y Exacto. efectivamente todos hemos sufrido esa experiencia en el extranjero. Entonces, a mí me da la impresión de que acá nuestros alumnos deben necesariamente tener experiencias, si no similares, pero algo que le enriquezca la cosa. No se trata de pasar solamente cursos, se trata de entenderlos. Y la verdad es que se trata de hacer un proceso sincrónico entre las neuronas para que salga un producto que sea apropiado. Exacto. El otro problema, ¿cómo ves tú el tema de la inmediatez que tienen algunas instituciones en general para competir en el mercado y al mismo tiempo para entregar conocimiento, o bien eso se ha desacelerado en forma violenta? Bueno, yo creo que efectivamente hay ciertos aspectos dentro de la investigación, particularmente estoy hablando desde una perspectiva de académico de universidad, eh, que uno ve una cierta desaceleración por temas, digamos, contingentes, yo diría, para no entrar mucho en ese detalle. Eh, pero yo pienso que el tema de la inmediatez es, yo diría, el gran pecado que tienen, digamos, estas instituciones. Y no estoy hablando, yo estoy hablando, digamos, en términos de todas las universidades, digamos. Eh, en general, se valora mucho el tema de las publicaciones por ejemplo, hay, digamos, universidades que solicitan, por ejemplo, un número de papers por un cierto periodo de tiempo. O sea, uno tiene que estar continuamente, digamos, presentando trabajos científicos. Y eso, pienso, digamos, que de una u otra forma es peligroso. ¿Por qué? Porque a uno lo lleva o sea, peligra caer uno en lo que es como una superficialidad intelectual, digamos, en el sentido de que si yo tengo que escribir un artículo y sacarlo este año, tengo que escribirlo lo más rápido posible. Y eso a mí me significa, solo para tocar un hito, digamos, o de alguna forma hacer un check, tengo que apurar un proceso que requiere tiempo. O sea, el escribir un artículo, el escribir una contribución científica que uno realmente quiera eh, plasmar en un texto, no es inmediato, no es de un día para otro. Pueden pasar años. O sea, bueno, obviamente distintos investigadores tienen distintas estrategias, pero por ejemplo mi supervisor allá en Francia, él escribía estas cosas, un paper y lo retomaba 3 años después, para ver si la madurez, el pensar sobre los distintos temas permitían una mejora a ese artículo científico. No estoy diciendo que esa sea la única vía, pero toma tiempo, no es de un día para otro. Pero el profesor que tú tenías en Francia era polaco. Un polaco. Sí, yo he estado muchas veces en Polonia, así que conozco bien el sistema. En Polonia el sistema, la verdad es que no es un sistema occidental propiamente tal. Claro que se solicita en la Academia de Ciencias de Polonia, que tiene distintos institutos, como lo es en Alemania, que hay tanto Max Planck Institute, que uno cuando parte en esto cree que hay uno solo, y la verdad es que todas las ciudades tienen uno. Bueno, allá existe la Academia de Ciencia de Polonia y tiene sus distintos institutos. Yo llegué al de Wrocław, donde tengo grandes amigos. Y me daba cuenta de que la forma de pensamiento no necesariamente coincide con la forma de pensamiento occidental. Entonces hay una diferencia en la forma de enfocar el problema, detectar una pregunta que sea inteligente y hacer uso de métodos científicos y lo que nosotros llamamos la teoría general del sistema, que es lo que orienta un pensamiento adecuado. Eso conduce al método analítico de pensamiento. Eh, en ese mismo espíritu, tú después vas entiendo que primero vas de ahí, sales
y te vas a Inglaterra, o sea, perdón, al Reino Unido, y después haces otro recorrido también por otros lugares. ¿Cómo va eso? Bueno, de hecho, después del doctorado en Francia volví. Estuve acá como un año o año y medio, trabajando en una empresa, de una compañía química, eh, De que tu se llama tío. Química Reño, exactamente, la de mi padrino de bautismo. Y estuve ahí un año y medio trabajando con él, y la verdad es que, bueno, el tema de los caracteres no era, digamos, no era el espacio, tal vez el momento, no lo sé. Y salí de la empresa y me fui a Manchester, sí. Que era de hecho una posición digamos, que se llama Marie Curie, allá en Europa, que la otorga digamos, la Comunidad Europea. Y ahí estuve 3 años en Manchester. Exacto. Primero en el Departamento de Ingeniería Química y luego en el Departamento de Corrosión. Corrosión. Bueno, tú sabes que Igor estudió en Manchester, ahí hizo su primer PhD. Sí, sí. Bueno, la verdad que hizo el PhD. Igor fue la primera jornada completa en la Universidad de Chile. Y fue el primer becado que salió de la Universidad de Chile porque era el más prodigio. Mira la coincidencia, no me acordaba de eso. Pero posteriormente tú sales de ahí, te vas a dónde, te vas a Australia. De ahí me voy a la Universidad de Queensland, allá en Australia. Sí. Ya. ¿Y cómo es Queensland? Yo conozco bastante, pero para que tú cuentes a la gente. A ver, mira, Queensland es un lugar eh, bonito, no podría decir otra cosa. Mucho calor, mucha humedad. La verdad es que, eh, claro, bueno, yo estudié en Francia, en Nancy, que es como en el norte, es bien frío. Manchester es norte también, un poquito más frío también. Entonces, el cambio a Australia fue un cambio bien complicado, digamos. Acostumbrarme, no fue fácil. Pero si usted es muy estilo Caribe en muchas cosas. ¿Ah? Mucha playa, particularmente si está en una ciudad, por ejemplo, como Brisbane, está a muy poco tiempo de Gold Coast y todas esas partes, digamos, que salen en las películas, básicamente. ¿Vale? Es muy cinematográfico esto. O sea, es muy cosmopolita, digamos, en pocas palabras. Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo ves tú cuál es tu diagnóstico con respecto a la realidad que tenemos a nivel, porque nosotros tenemos varias pandemias. La primera pandemia tiene que ver con digamos, el colapso económico, que lo está sufriendo todo el mundo, desde el país más grande hasta el más chiquitito. En segundo lugar, tenemos este problema biológico, que es un problema que vamos a tener que convivir con él. Antes de ayer yo escuché a una científica inglesa que es especialista en esto, que a mí muy amiga mía, la vida es así. Y ella yo sé que es una especialista mundial en el campo y que dijo que la vacuna si estaba en agosto o septiembre del próximo año, pero que tampoco iba a ser masiva. Entonces la verdad es que y quedé bastante asustado porque yo sé de qué viene la palabra, ella sabe lo que está pasando. Entonces vamos a tener que enfrentar y vivir con eso. Algunos, no sé, quién será más robusto, alguna persona joven, alguna persona de edad. Bueno, eso lo decide la naturaleza y el ADN, no la edad. Pero, ¿cómo ves tú el futuro en las universidades? Porque esta modalidad de clase en línea se va a quedar definitivamente, y yo creo que se van a privilegiar aquellas actividades experimentales en la universidad, por el tema del distanciamiento social, que está muy mal ocupada la palabra. Se trata de acercar a la gente, no distanciarla. Entonces, pero como no saben otra cosa, se debería llamar distanciamiento físico. Lo que pasa es que se usa mal el lenguaje porque la gente no entiende lo que está hablando. Eh, ¿Cómo imaginas tú una universidad? Porque tú haces mucha parte experimental con tu alumno. ¿Cómo imaginas tú ese trabajo experimental y cuán valioso va a ser en esas condiciones de trabajo? Yo creo que, digamos, tomando un poco, porque vi la entrevista, digamos, a Andrés Soto,
y él decía de la adaptación. Básicamente yo diría que eso es la clave. Yo pienso que, de hecho, por ejemplo, mucha gente dice, sabes que me está yendo mal, estoy teniendo algunos problemas en el trabajo, qué sé yo. Yo diría que también yo conozco a mucha gente que le está yendo bien. Por ejemplo, hay colegas que están dedicados al tema de venta online. Obviamente antes de esto, probablemente a ellos les iba relativamente bien, tal vez ya, pero con esto las ventas han subido. O sea, yo lo que creo es que si uno flexibiliza un poquito el tema, la cosa cambia. Por ejemplo, yo ahora tengo un proyecto que si bien hay cosas, por ejemplo, que no puedo desarrollar directamente en la universidad porque hay ciertas restricciones, en otros laboratorios de empresas me han facilitado espacios y entonces básicamente los estudiantes pueden ir allí con, toda la con todo lo que tiene que ver con bueno, el cuidado que se debe tener. Entonces, yo diría que en la flexibilidad y la adaptación. Yo creo que lo peor que uno puede hacer es, en estas cosas, tratar de ir contra la corriente y cuando la corriente es demasiado fuerte, no tiene mucho sentido. O sea, lo que sí tiene sentido es ver la forma de avanzar. Y esa forma de avanzar uno no la hace quedándose obviamente detenido. Ya, Yo creo pero que esto tiene ahí hecho hay un un poquito. punto que es bien interesante, porque hoy en día en las sociedades modernas ya estaban con la ingeniería 4.0, que Mm, no es solamente innovación, que innovación significa cambiar algunas cosas que han hecho otros para mejorar esos procesos. Estaban en la parte de transferencia tecnológica en la 4.0, en esa versión, y bueno, yo sé, porque tengo mi amistad en todas partes, que ya estamos en la 5.0. De hecho, el día sábado en el webinar va a hablar Rajendra Joshi, que él sale de la universidad como profesor y todas las cosas, y crea un enterprise de primer nivel y crea un grupo, que es un startup, que se llama RI, de India, y hablar acerca de la espectroscopía universal en India. O sea, el tipo ya está en otro tipo de nivel. ¿Cómo se ve eso de un punto de vista de Chile? Que yo creo que uno de los problemas que tenemos es que siempre llegamos atrasados. sí, yo Siempre diría llegamos que atrasados. es cierto, como uno es como que va atrasado, efectivamente. Ahora, lo que yo creo que Chile hasta ahora en muchas cosas se lo ha tomado en forma cómoda también. O sea, va por si es que uno lo mira ahora de la otra vereda, en el sentido de que siempre espera que otros hagan. Yo diría que, por ejemplo, eh, tomando un ejemplo, el tema del agua, que hoy en día es, digamos, un recurso escaso, todo lo que se ha dicho, digamos, en todos lados. Entonces, claro, nosotros decimos ya, si queremos resolver el tema, hagamos todo el tema minero, particularmente lo relacionado con concentración de minerales, sin agua. O sea, si yo realmente tengo problemas con encontrar un cierto recurso, lo que tengo que tratar de hacer o ver la forma de hacerlo es de hacer el mismo proceso o uno similar, pero sin agua, sin el recurso. Y yo creo que ahí es donde habitualmente yo diría que aquí en Chile hay, hay, hay aversión un poco al riesgo. Eh, de hecho, es cosa de ver la cantidad de financiamiento que tiene la investigación hoy en día en Chile. Pero yo creo que en el momento en que eso comienza a abrirse, y miro el futuro con optimismo, digamos. No se trata, yo creo, de hacer así como un diagnóstico muy negativo. Yo espero que eso mejore y ese riesgo podamos tomarlo y podamos sacar provecho de eso. Yo diría que en Australia particularmente, justamente esa es la forma de trabajar que tienen. O sea, distintas empresas forman conglomerados, empresas que compiten entre sí y financian centros de investigación que tratan de resolver temas globales. O sea, básicamente nadie es dueño directo de ese producto. Todos son dueños de alguna forma. Entonces yo creo que eso
de alguna forma disminuye el riesgo de todo ese financiamiento. Y pienso que tal vez en Chile no sería una mala opción, y como dice que llegamos atrasados, probablemente en algún momento ese tipo de iniciativas se va a cristalizar y va a comenzar a, digamos, a haber un poquito más de sinergia con la investigación que se hace en la universidad. Claro, pero también tenemos algo que no es un dicho popular, sino que es parte de la sapiencia de la humanidad, que dice que la vida es como un carro, como un tren que tiene muchos carros. Entonces todos partimos arriba del tren, digamos, en los distintos carros. Pero las estaciones se van bajando personas. Y finalmente los que llegan a destino son muy pocos. Y no necesariamente tiene que ser el carro que lleva todo esto, la locomotora. Porque hay gente que con o sin locomotora va a llegar de la misma manera. A mí lo que me preocupa, y siempre me ha preocupado desde joven, es por qué Chile, teniendo todas las riquezas que tiene, hemos llegado a un país que lo tiene todo. Hemos llegado a un mundo que lo tiene todo. Nosotros no hemos hecho nada más que destruir lo que existe. No hemos hecho absolutamente nada. El oxígeno existe, el ozono también, el dióxido de carbono existe, está todo acá. Cuando uno va a los relaves, que son esas pelusas, y sabe que hay tierras raras, pero en Chile no sabe lo que son las tierras raras, porque como se caen del sistema periódico, tampoco ellos, y los chilenos quieren entender qué significa eso. Y yo he estado 35 años de mi vida trabajando en tierras raras. Y eso es lo que mueve la tecnología. De la 4 estamos pasando a la 5 de forma violenta. A mí me consta que estamos en la 5 en muchos aspectos, ¿eh? No solamente en la parte ideológica. La pregunta es, en ese escenario, cuando ya tengamos las láminas de grafeno, una sobre otra, en el ángulo crítico, para aumentar la conductividad, que es un tema que yo lo puedo calcular incluso, porque bueno, yo sé matemática y física, puedo hacer eso, y ese grafeno sea capaz de soportar las distintas temperaturas, a nosotros nos va a pasar con el cobre exactamente lo que nos pasó con el salitre. Pregunta, ¿qué crees tú que se está haciendo para eso o estamos esperando que se acabe el salitre porque nosotros nos vamos a morir antes? O sea, yo diría que es una pregunta difícil de responder porque no solo es, bueno, obviamente es complejo el predecir. En el momento en que obviamente hay competidores, la industria tiene que hacerse cargo de eso. Yo recuerdo, por ejemplo, en algún momento tomé un curso en el Imperial College sobre fuel cells. Y, y recuerdo que en ese curso, y espero con eso tratar de contestar lo que se puede, como la pregunta. En ese curso llegó uno de los gerentes de la Rolls Royce y básicamente dijo que todos los, digamos, que tenían, digamos, grandes extensiones de terreno con automóviles funcionando a fuel cells, donde el litio no es, yo diría, por ejemplo, el componente principal, ¿ya? No. Por ponerlo en una forma simplificada, digamos. Entonces, después, uno acá escucha, no, es que el litio y hacia dónde vamos y qué sé yo. Efectivamente, yo diría, siempre van a haber amenazas. Y yo diría que, sí, tomando un poco lo que les comentaba anteriormente, en el momento en que se tomen decisiones en relación a mejoras de productos, por ejemplo, el cobre que sale, estos cátodos, estas empresas mineras, tiene en principio 4 nueves ¿ya? De pureza, o sea, 99,99% de pureza. ¿Ya? Y si yo quiero, por ejemplo, usar cobre en el circuito eléctrico, son 6 nueves, o sea, el 99,9999. Pero ese tipo de cosas, por ejemplo, nadie se preocupa mucho. Ya nadie se preocupa de mejorar el producto. En el momento en que yo tengo competidores, yo tengo que ver la forma de diferenciarme. Y en el momento en que yo me diferencio, yo tengo algo que vale, que tiene un valor agregado. Pero no es ese concentrado, por ejemplo. Claro, pero ¿no será que tal vez que esta gente no ha estudiado la termodinámica del sistema abierto, ¿sí? La disipación de energía?
no saben lo que es efectivamente la ley de Ohm realmente y la han aprendido de memoria y no saben lo que significa eso. Bueno, sí, probablemente, sí, yo creo que hay un poquito probablemente de todo. O sea, un poco de educación, un poco de visión, eh, un poco de desarrollo de estrategias, de lineamientos, porque hoy en día, y uno lo ve, digamos, en general, la gran cantidad de muchos académicos están en su espacio y nadie los saca de ahí. Y ahora, no quiero decir que esos sean los académicos, probablemente yo soy parte de eso también. ¿Ah? Pero es verdad, como que de alguna forma uno está tan metido en su propio carril que es difícil tener mucha interconexión, o sea, esa conectividad necesaria para hacer lo que estamos conversando. Y yo diría que falta enormemente, digamos, o sea, cambiar esa filosofía que hoy día existe. Sí, Eh, pero hay un elemento que es muy importante que son los nuevos profesionales. mm, Habiendo analizado todo lo que hemos visto, que no es poco, porque es bastante, la gente va a tener que pensar un poco. Pensar yo sé que cuesta, ¿ah? Pero hay que hacerle empeño a pensar. La pregunta es la siguiente, el tipo de profesional que se requiere. Va a llegar un individuo que muchos van a tener su cartel de ingeniería, etcétera, etcétera, magíster, doctorado, etcétera. Pero la empresa le va a preguntar, como lo hacía Steven Jobs de Apple, le va a preguntar qué puede hacer usted por la empresa para aumentar la plusvalía de la empresa. La empresa no lo va a contratar porque él sabe hacer flotación o ese tipo de cosas, que son cosas triviales, técnicas hoy en día. Entonces, dada el problema económico que estamos teniendo y la necesidad que va a tener la empresa, ¿cierto?, de empezar a pararse nuevamente con una velocidad que la verdad que no era esperada. Yo nunca esperé que iba a pasar una cosa con lo que ha ocurrido. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se va a presentar el alumno? ¿Cómo se va a presentar nuestro egresado, nuestro titulado? Para mire, poder ganar un puesto de trabajo. claro. Bueno, yo creo ahí, bueno, yo soy bien así como drástico en esa, particularmente en esa línea. Yo creo que, a ver, mirando lo que a mí me tocó ver en Australia, en Inglaterra, en Francia y otros lugares que me tocó, digamos, al menos visitar, no vivir, ¿no? Yo veo que el nivel técnico que hay acá en Chile, en las universidades, es bueno. O sea, en general, yo diría que es sumamente comparable a lo que se hace fuera. Lo que a mí más me tiene preocupado, en realidad, y eso es lo que yo desearía que los estudiantes se concentren, es en trabajar su tolerancia a la frustración. Diría, ese es como si a mí hoy día alguien me dijera, ¿qué es lo que yo no veo habitualmente en las mallas curriculares, en las distintas universidades o distintas carreras? Eh, Tiene que ver con eso, con el tema de cómo hoy día los tiempos están más complejos que como estaban cuando yo salí de la universidad. Y cuando yo digo más complejos, hablo en términos genéricos, que, digamos, particularmente en el ámbito profesional, si uno sabe esa especificidad, el, yo diría que los estudiantes hoy día necesitan hacer más que lo que uno hizo para lograr un estatus similar al que uno tiene. En general, siempre, generación a generación, la competencia cada vez más, digamos, férrea, digamos. Entonces, de ahí que la tolerancia a la frustración es lo que finalmente yo creo va a hacer la diferencia. ¿Ah? Porque hay personas que si no les resulta la primera, si reprueban un ramo, lo que conversábamos hace unos minutos, de inmediato se viene al suelo y hay que decir que no. Sí, son etapas que uno tiene que vivir. Y mientras uno antes las viva, si uno vive complicaciones en su vida, eh, eso realmente a la persona la fortalece. ¿Ya? Y yo diría que eso es lo que finalmente va a ser grandes, digamos, grandes profesionales.
el profesional que a la primera oportunidad no le va tan bien o no como esperaba. Bueno, usted sabe, más que nada que yo me estaba en la universidad yendo a doctorar a, yo creo que casi todos los países del mundo, en ninguno me resultaba, y finalmente partí a Francia, o sea, que en principio no estaba muy convencido, creo que hoy día fue la opción y la mejor opción que yo tenía en ese momento. Entonces, todo pasa por algo. Las cosas buenas pasan por algo, las cosas malas pasan por algo. Y yo diría que esa tolerancia a la frustración es, yo diría, uno de los valores, hoy día que está tan de moda estas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Como soft skills, como esta, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman estas? ¿Qué cosa es? Habilidades blandas o algo Ah, sí, son las habilidades blandas o transversales. transversales. Yo diría que ese es finalmente lo que hace un profesional, un buen profesional. Porque la parte técnica, de hecho, en general, yo diría hoy en día más que nunca, el número de doctores en las distintas universidades, ¿ya?, privadas y públicas, es tan grande que es difícil pensar que realmente la educación, que hay grandes diferencias, y al final todos se han doctorado fuera, todos traen esas ideas de afuera. El tema son los estudiantes. Y yo diría que al final es lo que se conversaba con esta profesora de allá de la Universidad de Nueva York, que decía que el centro debe ser el estudiante. Yo diría que sí, que efectivamente estoy de acuerdo con eso. Y que al final no es solo por el conocimiento, es porque del carácter que tenga el alumno y ese profesional luego van a salir las innovaciones. Si ese alumno se viene al suelo, todo nuestro progreso también se viene al suelo. Fíjate que una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, claro, yo la he practicado toda mi vida, y la verdad es que uno tiene su familia, ¿cierto? Tiene su mamá, tiene su papá, bueno, de la forma como sea, pero están las personas que dieron la vida a uno. No obstante que yo soy cristiano, creo que la vida la da Dios. De acuerdo que somos todos hijos de Dios, pero bueno, la gente tiene derecho a pensar, porque eso yo no lo puedo demostrar matemáticamente, es un tema de fe. Pero, ¿de qué manera tu entorno, tus profesores han influido en tu formación actual? Porque tú eres una persona de éxito. Yo no entrevisto aquí a mis amigos, ¿eh? Yo la verdad es que entrevisto a los mejores. Eso te lo digo sinceramente, porque es así. ¿Qué crees tú? A ver, sí, yo pienso que ahí yo diría que es, digamos, es lo que uno siempre dice en el sentido de cuando yo estoy frente a una persona y esa persona me está dando una charla, mire, por mucho que el tema no me interese, eh, siempre, al menos yo voy a tender a escucharlo, de alguna forma, a pensar que voy a aprender algo. Yo diría que, de hecho, me pasó en una empresa hace un tiempo atrás, me tocó dar una charla y la charla me la detuvieron unos 5 minutos. Y básicamente yo partí diciendo que yo no era experto en el área y básicamente ese fue como lo que hizo el clic y me la detuvieron. Y obviamente para mí fue un poco chocante que a uno le detengan charlas y sobre todo en empresa y era como una digamos, no sé si la BP o era algo muy gerencial dentro de esa empresa. Y, y claro, yo después pasó el tiempo y en la misma área, me contrataron para hacer un trabajo específico en la faena de esa empresa. Y me acuerdo que hablé con el superintendente y le conté. Le dije, oye, mira, sabes que quizás yo no te debería decir esta situación que me pasó. Y le conté que me habían detenido la presentación y todo. Y me dijeron, mira, ¿sabes qué? Esas personas a las cuales tú le estás haciendo la charla no tienen idea. Entonces yo la verdad es que creo que fue una mala política, porque uno tiene que estar ahí, tiene que ver si es que realmente, yo al final de una charla sé si, digamos, y ni siquiera al final,
probablemente va a pasar un buen tiempo antes de que sepa si una charla o una persona que se pone adelante mío y me trata de explicar y me trata de enseñar, si me enseñó algo, digamos, de valor. O sea, yo diría que uno habitualmente no valora esos momentos. Yo diría que en mi caso, obviamente he tenido mucha suerte porque he estado cerca de muy buenos profesores en la universidad. Después de la universidad, no tengo más que palabras de agradecimiento a todos los profesores que conozco, ¿ya? Y que de una u otra forma me han apoyado, digamos, y la enseñanza yo la he absorbido de alguna u otra forma. ¿Mm? Oye, ¿y cuál es el hito más importante y el de la frustración más importante que has tenido tú? En el ámbito académico estamos hablando. A ver, podría comentar de frustraciones recientes. De hecho, este año postulé a un par de, digamos, a un par de proyectos, particularmente un proyecto que era bien grande, ¿ya? Que de hecho ustedes saben, hay unos institutos milenios, y postulé yo como director, y básicamente me llegó la revisión, no creo que esté diciendo nada, digamos, confidencial, ni mucho menos, al contrario, y la carta básicamente dice que mi currículum es modesto, que no tengo suficientes publicaciones y cosas como esa. Y claro, hay uno como que, para mí es como una doble lectura, porque por una parte yo veo, bueno, básicamente mi currículum no fue suficientemente bueno, pero por otro lado, veo que erróneamente, a mi juicio, obviamente esto es una opinión muy personal, eh, la gente piensa habitualmente que más papers significa mejor investigador. Y eso yo ya no hago tanto la biyección, la verdad. ¿Ah? Bueno, Esa, efectivamente, eso es una frustración, digamos, reciente. Pero tú exactamente, sabes que uno a partir de las frustraciones logra su grande éxito. ¿Cuál sería lo éxito? exacto, exactamente. Así que no, bueno, yo espero en algún momento aplicar, postular nuevamente y bueno, y en algún momento tal vez ganaré algún proyecto de esa naturaleza o tal vez otro, no sé. Pero ¿y cuál ha sido a tu gusto el mayor éxito, la verdad? Porque ¿cómo entiendes tú el éxito? ¿Es algo personal o algo grupal donde incluye a tu mamá, a tu papá, a tu señora, a tu hijo, a tus profesores? ¿El éxito es tuyo solo o es un éxito que es de parte de una familia? Yo diría que habitualmente el éxito para mí, por lo menos, es más de carácter grupal. O sea, yo venir y decir, mira, ¿sabes qué? Qué bueno que me gané este fondeo, qué sé yo. La verdad es que, o sea, lo pienso más como ganamos un Fondef y tengo un equipo que va a hacer un trabajo, que puede ser de interés. Yo lo veo más de ese nivel. En general, sí, tal vez lo que yo creo que, tal vez el éxito mayor que podría yo pensar que alguna vez tuve, y que obviamente eso ha tenido repercusiones enormes en mi trabajo, fue haber logrado obtener el doctorado. Yo diría que ese fue como uno de los éxitos, probablemente el mayor, porque simplemente no tenía becas, no tenía ningún tipo de financiamiento. Yo siempre digo, tengo el doctorado probablemente el más barato de todos los doctores que yo conozco, digamos, ¿ya? Eh, pero lo hice y, bueno, yo estuve 2 años allá en Francia y hay que pensar que, bueno, 2 años y 3 meses, los primeros 3 meses fue como de aclimatación en realidad, porque pensé que después iba a tener financiamiento, y los últimos 3 meses fueron fueron de esperar revisiones, correcciones de mi comisión. Entonces, la verdad es que todo el proceso fue en la práctica menos de 2 años. Y eso hoy día, en ese momento no lo vi como ninguna gracia, la verdad, porque me enfermé y de hecho ese tipo de cosas las tengo hasta hoy día, digamos. Pero hoy día sí, lo veo como ese, digamos, ese éxito que hoy día, porque mi doctorado fue si bien en geociencias, pero fue muy focalizado en química de superficie. Y ese tema
yo he tratado de explotarlo en distintas áreas. Y la verdad es que me ha servido enormemente. O sea, yo diría que, bueno, ha sido Fíjate que, excelente. fíjate que ya terminando, porque yo sé que tú tienes que seguir trabajando, todos nosotros vivimos de esto, ¿no? Pero no vivimos exclusivamente por el dinero, esta es nuestra vida. Si, yo le digo a los alumnos, si yo no hago investigación, no sé para qué estoy vivo. Y la verdad que lo siento así. Para mí los Sí, me papers no son imagino. balas en el cinturón, no obstante que tengo tanto. El Mm, paper simplemente es una contribución muy minúscula a un campo que es mm, muy árido y cada día más complejo. Yo recuerdo dos etapas tuyas. La primera es cuando nos juntamos en Bélgica en una oportunidad y tú me fuiste a dejar a la estación de tren, lo veo, ¿eh? Y, eh, y tú me dijiste algo que es muy cierto, parece que a usted no le gustan las despedidas. ¿Tú te sí, acuerdas de eso? me Supongo, acuerdo, porque, o si me no te acuerdo, acuerdas, pero te va a volver. me Y, acuerdo. y la verdad es que nunca lo he visto como una despedida. Es como decir, Mm, nos vemos mañana. Y eso te permite que tú sigas andando. mm, Y la segunda es cuando veo a tu mami y a tu papi que fueron a la misa de mi hijo que en paz descanse. Entonces yo les quiero agradecer. Oye, la verdad, ha sido un tremendo placer entrevistarte y al mismo tiempo que estés colaborando tanto con todos nosotros y más que nada con nuestros alumnos. Y que lo haga en la Chile, lo haga en la Católica, en la Cochinchina, donde sea, ahí hay que estar. con Así gusto, que, con Gonzalo, gusto. cariño a tu señora, a tu Mm, hijo, mm. y espero que no produzcas otra pandemia y pueda ir a tomar 11 gratis a tu casa. Ya llegará, Porque, llegará el momento. porque ya estoy asustado si eres tú el que produce las pandemias. Sí, no, no soy yo. No Porque soy yo, yo. Felizmente, o creo no ser yo. para que no llegue yo. Oye, cariño a tu mami, a tu papi, a tu señora, a tu hijito y bueno, y un gran abrazo, y como siempre, y todo el cariño, y lo tienes de todos nosotros, y Andrés, y de todos nosotros que te queremos mucho. Así que cuídate, Igual, hijo, muchas ¿ah? gracias, profe. Y chao, Listo, que esté muy bien, cuídese. chao, chao.